Y hoy visitaremos la población de Ejido, capital del municipio Campo Elías del estado Mérida. Estaremos tratando de viajar con el trolebús, que es un sistema de metro que comunica a la población de Ejido con Mérida y viceversa. Intentaremos viajar con esta tarjeta que dice Sistema Nacional de Transporte Público. Hace mucho que no viajamos a Ejido, que no visitamos esa población. Vamos a ver si todavía eso sigue funcionando. Esta tarjeta se recargaba y uno la pasaba como los metros de las grandes ciudades para acceder a este sistema de transporte que es mucho más económico que el transporte público tradicional. Si no viajamos así, iremos a la parada de transporte de la línea Unión, que es el transporte público que comunica Mérida con Ejido. Si logramos acceder al trolebús y viajar con él, les mostraremos este sistema de transporte en la ciudad de Mérida. Y quédate hasta el final de este video porque estará muy interesante el recorrido. Estaremos visitando la plaza de Ejido, sus avenidas principales, el santuario diocesano de San Buenaventura, que es la iglesia principal que está en la plaza de Ejido, y también visitaremos algo más nuevo, el santuario a José Gregorio Hernández, que fue construido en una de las avenidas de Ejido. Así que sean bienvenidos a este su canal Bodega Ventana Express 30. ¡Acompáñame! Así que vamos rumbo a Ejido o San Buenaventura de Ejido. Vamos a ver qué nos encontramos. Y el primer desafío es ver cómo nos trasladamos, si podemos hacerlo con el trolebús. Y aquí ya nos aproximamos a la estación principal del sistema trolebús en la ciudad de Mérida. Esta es la terminal principal que sale de aquí donde se encuentra el Paseo de la Feria. Que ahora hay un mirador donde dicen las letras de Yo Amo Mérida, que ya se las enseño. Y aquí, como pueden ver, estamos en el Paseo de la Feria, donde está la estación principal del sistema trolebús de Mérida. Ahí se ven las residencias del Paseo de la Feria y está frente al mirador que ahora lleva las letras de Yo Amo Mérida, que aquí antiguamente quedaba el Parque de los Conquistadores o de Parque de la Burra, conocido coloquialmente en Mérida. La estación principal del sistema trolebús. Vamos a acercarnos ahí a la taquilla para ver qué nos dicen, a ver si todavía esto funciona para recargarlo o se paga en bolívares directamente. Ahí están los buses de Ejido de la línea Unión, pero ese es un poquito más costoso. Vamos a ver si logramos acceder al trolebús. Esta estación se llama la estación Domingo Peña. Y aquí ya vamos a preguntar a ver cómo es el sistema para recargar. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo es el sistema para recargar? ¿Todavía funciona la tarjeta? Sí, claro que sí. ¿Cómo recargo? En efectivo. En efectivo. Ajá, ¿cuánto cuesta? El pasaje es el costo 10 bolívares. 10 bolívares por cada viaje. Sí, señor. Ajá, entonces si yo compro viajes de ida y vuelta serían 20 bolívares. 20 bolívares y solamente recargo los 20 bolívares. Ah, bueno, me dan ese monto. Voy a cancelarle en efectivo. En efectivo. Ajá. Ya listo, recargamos y el bus viene llegando y vamos a ir rápido. ¿Cómo paso aquí? Ajá. Ajá. Ah, bienvenido, mire, ya pasamos ahí. Aquí pasamos. Vamos rápido porque nos deja. Buenas, por aquí se ingresa, gracias. Aquí ingresamos al sistema trolebús de Mérida y casi no hay puesto aquí, vamos a ubicarnos acá. Ajá. Bueno, esto está muy animado, hasta con música y todo. Tenía tiempo que no viajaba en este sistema trolebús de Mérida. Y ya vamos viajando con musiquita y todo, ¿eh? Está bien animado el ambiente aquí en este trolebús. Antiguamente no le colocaban música así, ahora pues sí. Las verdes rojas que están ahí en la 15, esa grande que veis. Yo trabajaba ahí. Me gustó mucho
mucho que todavía, después de tantos años, todavía sirve el sistema de la tarjeta del transporte público aquí en el trolebús. Y ya me informaron bien acerca del precio del pasaje normal del transporte público, que cuesta de 25 a casi 30 bolívares, mientras que este cuesta 10 bolívares. Te estás ahorrando la mitad del precio pagando así con la tarjeta del trolebús. La diferencia es que este para en cada una de las estaciones y va un poquito más lento, mientras que el transporte público pues es más rápido. Esta es la tarjeta que yo tengo, pero esta es la nueva del trolebús. Vea que aquí amablemente me la están enseñando, la nueva tarjeta del trolebús, pero ambas son válidas y ambas se pueden recargar. Inclusive esta tenía mucho tiempo sin usarla. Aquí ya estamos transitando una de las avenidas principales de Ejido, que es la avenida Centenario. Esta avenida pasa a través del centro de Ejido prácticamente y es comunicación con la carretera trasandina que lleva de Mérida a Lagunillas. Aquí se divide, en esta parte está el lado de arriba de Ejido, que es el centro del pueblo, y hacia el lado de abajo de esta parte está Centenario, Residencia Centenario. Estamos llegando a la estación Centenario del trolebús. Y aquí vamos llegando a la estación principal del sistema trolebús en la ciudad de Ejido, municipio Campo Elías del estado Mérida. Y ahí ya se va el trolebús que nos dejó aquí en la parada. Estación principal del terminal de Ejido, donde se toman los buses hacia Mérida del trolebús y hacia otras poblaciones aquí cercanas a Ejido, como por ejemplo Tovar, San Juan, Lagunillas. Y sí logramos viajar con la tarjeta y la recargamos para el viaje de regreso a Mérida. Entonces vamos a caminar desde esta estación hacia el centro de Ejido, donde está la Plaza Bolívar, que queda aquí cerca, a unas 3 cuadras más o menos. Ahí están los estacionamientos donde ubican los buses del trolebús. Aquí en Ejido está cayendo una leve lluvia, pero suavecita. Vamos a apurar el paso para llegar a la Plaza Bolívar. Aquí vamos a pasar al lado de Ejido Mall, que es un centro comercial nuevo. Y este es el centro comercial Ejido Mall, que es relativamente nuevo aquí en la ciudad de Ejido. Está ubicado justo detrás de la terminal del trolebús. Y por aquí, por esta calle, uno sube y llega a la Plaza Bolívar de Ejido. Ya vamos hacia allá.
Ahí tenemos Ejido Mall. Pues este centro comercial está bien animado. Ahí tiene supermercado Garzón y tiene otras tiendas. Me equivoqué con respecto al nombre del supermercado que está allí. No es Garzón, es Hiperahorro. Estoy leyendo que le cambiaron el nombre por Hiperahorro. Nos metimos un rato al centro comercial porque estaba un poco fuerte la brisa. Ya está pasando, era como una nube que estaba pasando por ahí. Y entonces nos pusimos a recorrer aquí el centro comercial y nos dimos cuenta que tiene otra salida que comunica directamente con la estación del trolebús. Y ahí se ven las nubes de lluvia que están acechando. Esperemos que mejore el clima en esta tarde del sábado 15 de junio del 2024 para llegar a la plaza de Ejido. Sí, efectivamente el nombre es Hiperahorro, ya no es Garzón como era antiguamente. Y está animadito el centro comercial, inclusive tiene una panadería que se llama Diego's. Y tiene un cafecito, unas mesas aquí bien bonitas. Vamos a continuar el recorrido para llegar a la plaza de Ejido, que está aquí mismo cerca, a unas cuadras. Ahí está el nombre, que ahora se llama Hiperahorro en Ejido Mall. Antiguamente se llamaba Garzón de Ejido. Bueno, y como la lluvia ya calmó un poco, continuamos el recorrido hacia la plaza de Ejido. Particularmente yo no sabía que Garzón ya de Ejido no existía, ahora se llama Hiperahorro. Cosas que uno va descubriendo cuando visita los lugares nuevamente después de tanto tiempo. Y aquí vamos transitando esta subidita. Vean que hay buses de transporte del trole hacia varios sectores. Vamos subiendo aquí esta cuadra hasta la plaza que queda ahí cerca. Ahí vamos llegando a la plaza de Ejido. Ahí se puede ver la cúpula de la iglesia. No sé si se nota la cúpula de la iglesia ahí desde aquí. Ahí está el templo diocesano San Buenaventura. Y después de subir esta cuesta como de 3-4 cuadras más o menos, cuadras llaneras, ya estamos llegando a la plaza. Ahí vemos las palmeras en la Plaza Bolívar de Ejido. Ahora sí estamos en el centro de Ejido, aproximándonos a su plaza. Y ahora sí, oficialmente nos encontramos en la Plaza Bolívar de la ciudad de Ejido, capital del municipio Campo Elías del estado Mérida. Aquí está la estatua pedestre del libertador Simón Bolívar. Ahí está de frente, se los presento, la estatua de Simón Bolívar, estatua pedestre de pie en la Plaza Bolívar de Ejido. Y aquí tenemos el templo diocesano de San Buenaventura. Aquí en Ejido el calor es mucho más fuerte que en la ciudad de Mérida, porque es más bajito, ¿no? Y ahorita con la humedad y eso se siente así fuerte el calor aquí, hay que resguardarse, el sol salió.
Y en esta tarde del sábado 15 de junio del 2024 estamos aquí en la Plaza de Ejido y vamos a esperar un rato para entrar al templo diocesano. Vamos a ver si podemos entrar. Acaba de entrar un difunto que con su urna, entonces por respeto ahorita no vamos a entrar, vamos a esperar cuando salgan, si logramos entrar y acceder allí a la iglesia de San Buenaventura. Y la población de Ejido fue fundada el 14 de julio de 1650 por el capitán Buenaventura de Bustos Vaquero, con el nombre de San Buenaventura de Ejido, tierra de cultivo de la caña de azúcar. Luego en el año 1761 fue elevada a parroquia y en 1992 ya el municipio pasa a llamarse oficialmente Municipio Campo Elías y su capital la ciudad de Ejido o San Buenaventura de Ejido. Y el municipio Campo Elías recibe su nombre en honor a Vicente Campo Elías, prócer de la independencia de Venezuela. En la ciudad de Mérida hay una plaza con su estatua. En el Parque Glorias Patrias está la Plaza José Antonio Páez y la Plaza Vicente Campo Elías. Por eso el municipio Campo Elías recibe el nombre en honor a este prócer de la independencia de Venezuela. Y entonces, como el municipio fue fundado un 14 de julio de 1650, aquí la festividad se celebra el 14 de julio de cada año, la festividad en honor a San Buenaventura, que se encuentra una reliquia dentro de este templo que fue elevado a templo diocesano el 14 de julio del año 2004, porque San Buenaventura es el patrono de Ejido o de San Buenaventura de Ejido. Y así es un sábado típico en la población de Ejido. Nos encontramos en su Plaza Bolívar. Ahí podemos ver la estructura tan bonita de su iglesia en Ejido, en su templo diocesano. En estos momentos no podemos entrar o no quisimos entrar por respeto al difunto que están allí haciéndole la misa. Entonces estamos haciendo el recorrido aquí en las inmediaciones de la plaza y hablando un poco de la historia de la fundación de esta ciudad, que es una ciudad satélite a Mérida, una ciudad residencial. Muchas personas de acá trabajan en Mérida, muchas personas dependen del comercio entre Ejido y Mérida y del transporte público. Ahí podemos apreciar completamente la estructura del templo diocesano de San Buenaventura, hoy sábado 15 de junio del 2024 en su Plaza Bolívar de Ejido. Y hasta unos loritos se pueden ver aquí en los árboles de la Plaza Bolívar de Ejido. Ahí se escucha el canto de unos loritos. Y aquí frente a la plaza es donde está la parada de transporte de la línea Unión que sube hasta Mérida. Y yo les he enseñado allá al lado de la estación del trolebús en Mérida donde llega. Aquí se traslada constantemente muchas personas hacia la ciudad de Mérida. Y aquí al lado de la parada de transporte está la entrada al mercado de Ejido, muy típico y tradicional. Tengo muchos años que no lo visito. Vamos a ver cómo está ese mercado aquí frente a la Plaza Bolívar de Ejido, el mercado municipal de Ejido. Vamos a ver. Y aquí nos reciben con este mural. Aquí tenemos varias tiendas. Hay algunos locales cerrados, pero otros están funcionando. Vemos comida, ropa. Bueno, ¿cómo se llama este mercado? Mercado Municipal de Ejido. Muchas gracias. Sí, estamos en lo correcto. Mercado Municipal de Ejido. Los típicos cambures de la región andina. Aquí serían 25. Hasta zapaterías hay aquí. Oye.
¿Esto qué es, un cerdo? No, eso es ovejo. ¿Ovejo? Ah, bueno, aquí están colgando un ovejo y unos chorizos, mire. Un ovejito ahí. La carne de ovejo, ¿ah? ¿Cuánto cuesta el kilo de ovejo? 220, mamá. Bueno, y la carne de ovejo, $6 o 220 bolívares. Ah, ¿y el chorizo qué precio? Igual al mismo precio. Gracias. Aquí. Primera vez que entro a un mercado y veo así. Y aquí también las típicas ramas, más carnicerías. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Usted viene de qué parte, doctor? De aquí de Mérida. Bueno, ¿y conoce Ejido? Estamos aquí dando un recorrido por Ejido. ¿A usted no conocía Ejido? Sí lo conocía, pero estamos... ¿Hace cuántos años, joven? Hace poco, tenía como 8 años que no venía. Ay, muy tardado, papá, y estando ahí en la capital del estado. ¿Qué pasa, hermano? De ver si sale más a menudo, viejo. Voy a procurar. Ya se las caras. Voy a procurar. Sí, papá. Aquí tiene usted una venta de todo tipo de ramas, No, ¿ah? todo tipo no. No. Depende, señor. Depende. Hierbas. Hierbas. No de todo tipo, porque todo tipo que dice muchas cosas, hermano. Lea el diccionario en castellano. Usted tiene venta de las medicinales, Medicinales. no de las perjudiciales. De las perjudiciales no, sino de las ¿Y usted trabaja medicinales. en qué, papá? Yo trabajo haciendo videos para YouTube. Oh, pues te vamos a Mire, salir ya aquí a van a Caracas. salir famosos Mira, ustedes. Las medicinales que sanan y curan por dentro, por fuera, por el norte, por el sur. Por el este, todos el lados. oeste. Y arriba y abajo y adentro. Adentro también. Eso está muy importante. Gracias. Mire, sácalo por este lado. ¿Qué dice Mire, arriba? estos señores tienen aquí todo, mire. Vea el mensaje que dice arriba, en letra. Los morochos del mercado de Ejido. Ah, los morochos del mercado municipal de Ejido. Gracias. Bueno, bendiciones, que le vaya bien. Gracias. Todo le saca porque Aquí los señores que 78 años. 78 años me dicen que tiene este mercado aquí. ¿No habían nacido ustedes? No, todavía. Y usted tampoco. No, yo menos. yo menos. Bueno, pero aquí estamos activados el servicio de pena. Ah, bueno. Buenas tardes, doctora. Bendiciones. Muchas gracias por... Un feliz día del Padre con muchas bendiciones para todos los bueno. venezolanos y los que se han ido. Muchas gracias. Todavía no celebro el día del padre, todavía no soy padre, pero bueno. Todavía no estás padre. Todavía no. Pero eres un varón. Pero eres un varón. Sí. Claro. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga y para adelante. Amén. Y aquí tenemos un mercado de verduras. Sí, hay patillas, fresas. Y por aquí tenemos la salida del mercado. Mira, hasta sombreros venden aquí. Un mercado muy típico, muy andino aquí en Ejido. Y aquí salimos al otro extremo del mercado. Vamos a volver a ingresar para regresar a la Plaza Bolívar. Aquí muchas cositas típicas artesanales de la región andina. Aquí podemos ver la producción de hortalizas y verduras de la región andina. Ese fue nuestro pequeño recorrido aquí por el mercado municipal de Ejido, donde particularmente se vende más que todo hortalizas, frutas, verduras. La gente no necesita trasladarse muy lejos, sino aquí mismo en Ejido consigue esos productos. Como dije, en la región andina se cultivan y en muchos lugares los encuentran. Yo tenía muchos años sin venir a este mercado. Como todo mercado municipal de una ciudad o de un pueblo, usted puede darse aquí su comidita, su empanadita, su bala fría y puede recorrer y comprar sus verduras, sus frutas allí frente a la Plaza Bolívar de Ejido. Y ahí nos dan la bienvenida con el aviso. Seguimos a ver si logramos entrar al templo diocesano de San Buenaventura. Y aquí estamos ingresando al templo diocesano de San Buenaventura. Es grande este templo, esta iglesia.
templo muy bonito y donde se encuentra la reliquia de San Buenaventura. Fue elevado a templo diocesano el 14 de julio del 2004. Y los 14 de julio se celebran sus festividades aquí en la población de Ejido. Una iglesia muy bonita y es primera vez que ingreso aquí. A pesar de que había visitado Ejido en varias oportunidades, nunca había entrado aquí al templo diocesano de San Buenaventura. Muy bonito y tiene unas pinturas y unas lámparas y una iluminación. Unos vitrales en las... Ahí pueden ver los vitrales. Si se pueden apreciar en la cámara con el reflejo del sol. Ya están cerrando, así que nos vamos. Aquí ya están cerrando, son las 3 de la tarde y vuelven a abrir luego a las 4 para la misa de 5 de la tarde. Hoy sábado 15 de junio del 2024. Y ahora sí vámonos a recorrer otra de las avenidas principales que está por el centro de Ejido, por todo el centro del pueblo de Ejido. Y la población de Ejido es surcada principalmente por 3 avenidas. Esta que viene bajando, que es cuando uno llega de Mérida y llega aquí a la Plaza Bolívar, al lado del templo diocesano. Y esta es la otra avenida que surca el centro de Ejido, que es la avenida de salida, al lado de donde se encuentra ahí la prefectura y la alcaldía de Ejido y la policía. Es la avenida ya para salir de Ejido. Y la tercera avenida es la que les mostré, donde está el trolebús, por donde veníamos con el trolebús. Y esa avenida por donde veníamos con el trolebús se llama Avenida Centenario. Aquí vamos a comenzar a subir por la avenida que es para salir hacia Mérida, para ver si llegamos a donde está el templo de José Gregorio Hernández. Aquí estamos llegando a otra de las plazas. Aquí vemos hasta ventas, mire, de pescado. Esta es otra de las plazas que está dentro de la población de Ejido. Aquí en esta plaza vemos el Colegio San Pío X, Unidad Educativa San Pío X. Esta plaza donde está el colegio San Pío X no tiene placa la estatua, el busto allí, entonces no puedo asegurar qué personaje es el que está allí en la plaza. Y hay mucho movimiento comercial aquí los sábados en Ejido. Esta es una de sus avenidas principales. Esta calle de Ejido sí la recuerdo porque un tío mío vivía aquí. Esta es la calle Carabobo, bajando hacia la avenida Centenario. Y la gente aquí de la comunidad me informa que esta avenida que vamos en dirección a Mérida es la avenida Bolívar. Y la avenida que es bajando de Mérida para llegar a la plaza de Ejido se llama la avenida Fernández Peña. Y aquí vamos subiendo entonces por la avenida Bolívar. Vamos rumbo primero a la plaza de Montalbán. Pues muy movido, como pueden ver el tráfico, el ruido, muy movido aquí al centro de Ejido, al menos hoy sábado. Y aquí sí ya llegamos a la Plaza Montalbán. Plaza Montalbán en Ejido. Y en esta plaza se ven muchos pajaritos así, muchas aves. Y aquí estamos precisamente en la Plaza Montalbán y en la iglesia dedicada a Nuestra Señora del Carmen. Esta es una de las
parroquias internas que tiene la población de Ejido. Y se ven muchas aves aquí en las plazas de Ejido. En la Plaza Bolívar vimos loritos, aquí unos pajaritos, y es una plaza sin estatua, sin busto. Se lo habrán robado. Cerca de esta plaza de Montalbán se encuentra la Universidad Kleiber Ramírez, que antiguamente era el IUTE, Instituto Universitario de Tecnología de Ejido. Aquí tenemos el templo dedicado a Nuestra Señora del Carmen. Ahí está su imagen. Por supuesto se encuentra cerrado en este momento. No sabemos si más tarde lo abren para la misa. Y aquí la Plaza Montalbán, que es una plaza sin busto en este momento, pero muy agradable para descansar. Hay muchos pajaritos, un ambiente agradable. Y desde aquí, desde el templo dedicado a Nuestra Señora del Carmen, en la Plaza de Montalbán, en Ejido, continuamos nuestro recorrido hacia la salida de Ejido para ir a ver si encontramos abierto el santuario de José Gregorio Hernández que construyeron aquí en la avenida Centenario, ya para salir hacia Mérida. Aquí en la población de Ejido estamos viendo esta casa de tipo colonial, que creo que es dedicada a la cultura aquí en la zona de Montalbán. Y efectivamente esta casa es el Centro Cultural Hacienda El Pilar. Una casa que refleja el estilo de la época colonial y de las casas antiguas en Mérida. Aquí vemos la información: Hacienda El Pilar, Patrimonio Nacional, 1831, siglo XIX. Bueno, y ya que está abierto vamos a entrar un momentico para tener más información. Bueno, y aquí vamos entrando. Buenas tardes. Vamos viendo a ver la casa Hacienda El Pilar. Buenas tardes, permiso. Y aquí dictan como cursos. Es un ambiente así de las casas de la época colonial. Es un ambiente así bien bonito aquí. Un patio central. En estos momentos no tienen guía que nos explique acerca de la historia de esta casa, pero nos permitieron pasar a grabar. Y tiene un patio trasero por acá. Como una hacienda. Esas haciendas de la época colonial en la historia de Venezuela. Aquí hay un área que es como reservada, el segundo piso, al cual no podemos acceder. Y básicamente este es el Centro Cultural Hacienda El Pilar, en Montalbán, Ejido. Bueno, hicimos un pequeño recorrido por el Centro Cultural Hacienda El Pilar, aquí en el sector Montalbán de Ejido. Una casa muy bonita de la época colonial. Tampoco había entrado allí, había pasado por aquí por el frente. Y además la han pintado bien bonito, ese color verdecito está bien restaurado. Y aquí voy a mostrarles un mural que está al lado de esa casa. Vean estos murales, que son como de la parte exterior del patio de la Hacienda El Pilar.
Queda bien bonito ese color verde. Y qué bueno que restauren estos sitios. Bueno, y en algunos lugares de Ejido se observa así basura. También hay que ponerle un cariñito, pero por lo general el resto del pueblo, de la población, estaba limpio. Solo son así algunos lugares puntuales. Aquí vamos ya saliendo de la población de Ejido para ver si llegamos a donde está el santuario de José Gregorio Hernández. Y aquí justo en la salida de Ejido vemos esta casona que parece una hacienda también. Tiene un patio, un solar allá grande y se ve de esas casas las más antiguas de Ejido. Aquí ya vamos a salir hacia Centenario, que es la salida hacia Mérida. Ahí ya vemos la avenida Centenario, el semáforo y la estación de gasolina. Aquí la estación de gasolina en Centenario y esta es la estación Montalbán del trole por donde pensamos regresar. Y esta es la avenida por donde llegamos con el trolebús. Vamos a ver si tenemos suerte y logramos entrar al templo o al santuario de José Gregorio Hernández. Ya son casi las 4 de la tarde y es sábado. Aquí estamos atravesando este pequeño puente donde se ve un río ahí que pasa por aquí por Ejido. Esa meseta es donde está el estadio Metropolitano. Y bueno, vamos a atravesar este puente. Al atravesar este puente ya estamos ahí en la entrada del templo. Ya les voy a enseñar las imágenes que de aquí se ve la estructura. Y al salir del puente, esa es la edificación del templo en honor a José Gregorio Hernández. Y sí se encuentra abierto. Aquí estamos ingresando al templo de José Gregorio Hernández en la avenida Centenario de Ejido, municipio Campo Elías del estado Mérida. He visitado su templo, su santuario en Ignotú, en el estado Trujillo, pero aquí no lo había visitado. Unos espacios muy bonitos y ya vamos a acercarnos a la imagen de José Gregorio Hernández y les voy a explicar qué significa en el estado Mérida el siervo José Gregorio Hernández. Aquí tenemos la imagen de José Gregorio Hernández, el siervo de Dios que está siendo en estos momentos beatificado por el Vaticano como santo venezolano y particularmente de la región de los Andes, oriundo de Ignotú, estado Trujillo, uno de los estados andinos. José Gregorio fue un médico venezolano que vivió en el estado Trujillo. Dedicó o consagró su vida a la atención de los más necesitados, los que más necesitaban y tenían menos recursos económicos, y dedicó su vida a esa profesión. En la época en que Venezuela pasaba por esos tiempos por la dictadura de Juan Vicente Gómez, que era muy férrea aquí en Venezuela a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es un santo venezolano, por eso se representa con una bata de médico, porque ejercía la profesión de médico durante su vida y actualmente se dice que hace milagros, que las personas que necesitan salud se lo piden, le traen su ofrenda, su placa, como en Trujillo, en Ignotú, en el estado Trujillo, le llevan su placa, su ofrenda y él hace las curaciones milagrosas. Se le atribuyen varios milagros y en estos momentos el Vaticano se encuentra realizando estudios acerca de sus milagros para elevarlo completamente a santo. Ya en estos momentos es un beato venezolano, confirmadas sus curaciones milagrosas. Y aquí está la placa dedicada al complejo religioso Beato Dr. José Gregorio Hernández. Esta imagen de José Gregorio de este tamaño
en el estado de Mérida, estoy seguro que es única. Y aquí podemos ver las ofrendas al beato doctor José Gregorio Hernández, médico de los pobres. Su constancia en la virtud, su pureza en las acciones y el amor a Cristo en cada hermano o hermana hicieron de su vida nuestro mejor ejemplo a seguir. Haz el bien. Ejido, 26 de abril del 2021. Entonces nos encontramos en el complejo Beato Dr. José Gregorio Hernández, en el municipio Campo Elías de Ejido, Estado Mérida. Y aquí ya les voy a enseñar por la parte de atrás del complejo, donde se encuentran las placas que le ofrecen por sanación al Dr. José Gregorio Hernández. Fotografías, placas, inclusive radiografías vemos que hay allí colocadas, pidiendo salud por diversos familiares o personas. Ahí está también. Y aquí está más detallada la información sobre el beato doctor José Gregorio Hernández, que nace el 26 de octubre de 1864 en la población de Iznotú, estado Trujillo. En 2020, el 9 de enero, la Comisión Médica de la Congregación para la Causa de los Santos aprobó el milagro atribuido a su intercesión. Es decir, que desde el 9 de enero de 2020 se confirma que es santo. Murió el 29 de junio de 1919 en un accidente de tránsito en la ciudad de Caracas. 1919, cuando en Caracas existían pocos vehículos. Aquí se encuentra una capilla que vamos a ingresar para ver cómo es. Esta es la capilla en honor al beato doctor José Gregorio Hernández. Aquí la gente puede encender sus velas de ofrecimiento. Y ahí tenemos ese altar. Un lugar muy bonito para venir a reflexionar y a pedir por la salud de los más necesitados. Y así nos despedimos del santuario del beato José Gregorio Hernández, porque la lluvia ya está arreciando, la tarde está cayendo y allá se ven las montañas, como baja la lluvia. Gracias, José Gregorio, por todas las bendiciones. Así continuamos este recorrido para regresar a la ciudad de Mérida. Y al final de nuestro video se desató el aguacero. Menos mal que llegamos aquí cerquita de donde estábamos el santuario. Tuvimos que correr para no mojarnos y llegamos aquí a la estación Montalbán del trolebús para esperarlo a subir a Mérida. Ya tenemos la tarjeta recargada porque en Mérida recargamos los dos pasajes, bajada y subida. Ahí les enseño cómo viene la lluvia en las montañas y aquí ya está cayendo fuerte. Fue un pedacito que corrimos desde allá, de donde se ve la construcción del santuario José Gregorio hasta aquí. Y aquí el personal del trolebús es muy amable, ya me indicaron la hora de salida del trolebús desde la ciudad de Ejido hacia la ciudad de Mérida a partir de las 6 de la mañana de lunes a sábado y de regreso para Ejido, de Mérida a Ejido hasta las 6 de la tarde. El último de Ejido hasta Mérida sale a las 5 de la tarde. Va a pasar por aquí a las 5 de la tarde, o sea que estamos a tiempo porque son las 4:30. Vamos a tomar el último trole hasta la ciudad de Mérida. Por suerte terminamos el video justo a tiempo, antes de que lloviera. Cuando llegamos al santuario de José Gregorio Hernández y terminamos de grabar, se desató la lluvia. Y ahí se vino la lluvia fuertemente. Vean cómo se puso Ejido, nubladito y con full lluvia. Y si se puede apreciar ahí en la cámara, la lluvia está cayendo fuerte aquí en Ejido. Vean cómo están esas montañas. Todo se tapó completamente de neblina. Y así de fuerte, vean cómo los carros levantan. Así de fuerte está lloviendo aquí en Ejido.
al final de la tarde de este 15 de junio del 2024. Y con esta vista de las montañas, de la lluvia que ya baja allí, frente a la ciudad de Ejido, municipio Campo Elías del estado Mérida, despedimos este video. Espero que les guste, que pulsen like, que se suscriban al canal y dejen los comentarios aquí en la parte de abajo. ¿Qué les parece la ciudad de Ejido en estos momentos 2024? ¿Qué lugares conocían y cuáles no? Y será hasta la próxima. ¡Nos vemos! Y ahí ya viene nuestro trolebús para regresar a la ciudad de Mérida.